Mi padre aún no estaba frío en su tumba cuando descubrí que mis hermanos habían vaciado sus cuentas y falsificado su testamento para dejarme en la calle. Hay un tipo de silencio que solo existe en las funerarias, un silencio espeso, cargado de perfume de flores baratas y el susurro de la hipocresía. Mi padre, Alberto, falleció un jueves lluvioso tras una batalla de 2 años contra un cáncer que lo consumió hasta dejarlo como una sombra de sí mismo. Yo fui quien sostuvo su mano hasta el último aliento. Yo fui quien durmió en el sillón incómodo del hospital durante meses, quien limpió sus heridas y quien escuchó sus miedos a las 3 de la mañana. Mis hermanos, Ricardo y Sofía, aparecieron solo en los últimos 2 días, con trajes caros y lágrimas que parecían ensayadas frente al espejo del hotel. Ricardo es el mayor, un abogado que siempre vio el mundo como un tablero de ajedrez donde las personas son peones. Sofía, la mediana, vive de las apariencias y del dinero que mi padre le enviaba para cubrir sus deudas de juego y su estilo de vida insostenible. Yo, el menor, siempre fui el sensible, el que se quedó en el pueblo para cuidar la empresa familiar de transporte mientras ellos buscaban el éxito en la capital. Durante el velorio, noté que algo no iba bien. Ricardo y Sofía no estaban de duelo, estaban en una conferencia. Se apartaban en los rincones del salón, hablando en susurros rápidos, mirando sus teléfonos y lanzándome miradas de reojo que me hacían sentir como un extraño en mi propia familia. David, tienes que descansar, me dijo Sofía, acercándose con una mano gélida en mi hombro. Has pasado por mucho. Ricardo y yo nos encargaremos de los papeles de la funeraria y de los asuntos bancarios de papá. No queremos que te agobies. Estoy bien, Sofía, respondí, apartando su mano suavemente. He llevado las cuentas de papá desde que se enfermó. Conozco sus asuntos mejor que nadie. No es necesario que te molestes. Ricardo se unió a nosotros, con esa sonrisa de tiburón que usa en los tribunales. Hermanito, la ley es complicada. Papá tenía propiedades y cuentas que tú, en tu afán por cuidarlo, quizás descuidaste. Deja que los profesionales nos encarguemos. Mañana después del entierro, iremos al notario. Papá dejó todo arreglado hace unos meses. Me quedé helado. Mi padre me había dicho, apenas una semana antes de morir, que su testamento original, el que redactó hace 10 años repartiendo todo equitativamente, estaba en la caja fuerte de la oficina. Hace unos meses, pensé, papá apenas podía sostener una cuchara hace 3 meses, mucho menos redactar un nuevo testamento legal. El entierro fue un trámite gris. Mientras bajaban el ataúd, vi a Ricardo revisar su reloj 2 veces. Tenían prisa, no por el dolor, sino por el botín. Cuando regresamos a la casa familiar, una hermosa propiedad de estilo colonial que mi abuelo construyó, encontré que las cerraduras del despacho de mi padre habían sido cambiadas. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo que la sangre me hervía. Seguridad, David, dijo Ricardo, saliendo del despacho con una carpeta bajo el brazo. No queremos que se pierda nada importante antes de la lectura formal. La lectura se llevó a cabo esa misma tarde en la oficina de un notario que casualmente era el mejor amigo de Ricardo. El aire en la oficina era gélido. Ricardo y Sofía se sentaron a un lado, yo me senté frente a ellos, sintiéndome como el acusado en un juicio donde ya se había dictado sentencia. El notario aclaró su voz y empezó a leer. Mi mente tardó en procesar las palabras. Según el documento, firmado supuestamente hace 90 días, mi padre me dejaba una suma irrisoria de dinero y la vieja camioneta de la empresa, la casa familiar, las tierras de cultivo y el 90% de las acciones de la compañía de transporte pasaban a manos de Ricardo y Sofía. La justificación escrita en el testamento era una puñalada traicionera, debido a que mi hijo David ha demostrado incapacidad para gestionar grandes activos y ya ha recibido compensaciones en vida mediante su sueldo en la empresa. Eso es mentira, dije, poniéndome de pie. Mi voz temblaba de furia y dolor. Papá nunca diría eso. Yo salvé la empresa cuando él se enfermó. Él me agradecía todos los días por quedarme. Esa firma no es la de él. Hace 3 meses, su mano derecha estaba paralizada por el tratamiento. Él no podía firmar así. Cálmate, David, dijo Sofía, fingiendo lástima. Papá estaba lúcido. Quizás simplemente se dio cuenta de que Ricardo y yo podíamos llevar el legado de la familia a otro nivel. No nos hagas esto difícil. El dolor te está haciendo imaginar cosas. Ustedes lo obligaron, acusé, mirando a Ricardo. O lo falsificaron. Sé que papá tenía más de 2 millones en la cuenta de ahorros para la expansión de la flota. ¿Dónde está ese dinero? Ricardo cerró su carpeta con un golpe seco. Esa cuenta está vacía, David. Papá hizo donaciones en vida y pagó sus tratamientos médicos. No queda nada. Si quieres la camioneta y el cheque de $10,000, firma aquí. Si no, puedes irte y empezar a buscar un abogado que no podrás pagar, porque a partir de mañana ya no trabajas en la empresa familiar. Estás despedido. Salí de la oficina del notario sintiendo que el mundo se desmoronaba.
No solo había perdido a mi padre, había descubierto que mis hermanos eran monstruos que habían esperado a que él estuviera indefenso para despojarlo de todo y borrarme de la historia familiar. Pero cometieron un error. Ellos pensaban que yo era el hermano débil, el que se conformaba con las migajas. Lo que no sabían es que yo tenía las llaves de la verdadera caja fuerte, no la que estaba en el despacho, sino la que papá escondió en el sótano de la bodega de camiones hace años, por si alguna vez el mundo se volvía loco. Caminé hacia mi coche bajo la lluvia, con una determinación que nunca antes había sentido. Si querían una guerra de sangre, la iban a tener, pero yo no iba a pelear con leyes que Ricardo podía manipular. Iba a pelear con la verdad que mi padre había dejado enterrada para mí. La lluvia golpeaba el techo de mi vieja camioneta mientras conducía hacia la bodega central de Transportes Alberto. El frío de la noche no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Mis hermanos, Ricardo y Sofía, no solo me habían robado mi herencia, habían profanado la memoria de un hombre que dedicó 50 años de su vida a construir un legado para los tres. Esa frase en el testamento falso, incapacidad para gestionar, resonaba en mi cabeza como una burla cruel. Yo era el que conocía el nombre de cada mecánico, el que sabía qué camión necesitaba neumáticos nuevos y quiénes de nuestros clientes pagaban a 30 o 60 días. Ellos solo conocían los dividendos. Llegué a la bodega a las 2 a.m. El lugar estaba desierto, sumido en esa pinambre naranja de las luces de seguridad. Entré con mi llave maestra, la que Ricardo aún no había tenido tiempo de anular. Me dirigí al sótano, un área que mi padre utilizaba para guardar archivos muertos y repuestos de motores antiguos que se negaba a tirar. En la esquina más profunda, bajo una pila de lonas engrasadas, estaba la caja fuerte secundaria. No era un modelo digital moderno, era una mole de hierro de los años 70. Con dedos temblorosos, marqué la combinación, la fecha de nacimiento de mi madre, la única mujer a la que mi padre amó de verdad. La puerta se abrió con un gemido metálico. Dentro no había lingotes de oro ni fajos de billetes. Había algo mucho más valioso, un diario. Era el cuaderno de bitácora de mi padre de los últimos 6 meses. Él sabía que su mente y su cuerpo le estaban fallando, pero su instinto de supervivencia seguía intacto. Al abrirlo, encontré notas manuscritas, con una letra que se volvía cada vez más errática y temblorosa a medida que avanzaban las páginas. Hoy Ricardo vino con un médico que no es el mío, decía una entrada de hace 4 meses. Me dieron unas gotas nuevas para el dolor. Me siento confuso, como si estuviera bajo el agua. Sofía me trajo papeles para firmar, dice que son para el seguro, pero no me dejó leerlos. Me duele el alma ver cómo me miran, como si fuera una cuenta bancaria que tarda mucho en liquidarse. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi padre estaba siendo drogado. No fue solo un testamento falsificado, fue un abuso sistemático de un anciano vulnerable. Seguí leyendo y encontré un sobre grapado a la última página. Contenía una memoria USB y una carta escrita a mano, la más clara de todas. David, hijo mío, si estás leyendo esto, es porque mis sospechas se confirmaron. Tus hermanos tienen un hambre que nada sacia. En esta memoria están las grabaciones de seguridad de mi despacho en casa. Instalé una cámara oculta en el reloj de pared después de que Ricardo intentara hacerme firmar un poder notarial mientras yo estaba sedado. No les digas que la tienes. Úsala cuando el golpe sea definitivo. Te amo, y lamento haber criado a 2 lobos junto a un cordero. Conecté la memoria USB a mi laptop. Lo que vi me revolvió el estómago. En los videos se veía a Ricardo sujetando la mano de mi padre, forzándola sobre un papel, mientras Sofía lo distraía con palabras dulces y falsas. Se veía al notario, el amigo de Ricardo, firmando como testigo de algo que era, a todas luces, un acto de coacción criminal. Habían convertido el dormitorio de un moribundo en una sala de interrogatorios de la Gestapo. Al salir de la bodega, el sol empezaba a asomar por el horizonte. Regresé a la casa familiar para recoger lo poco que me quedaba, pero me encontré con una patrulla de la policía en la entrada. Ricardo estaba allí, impecable en su traje gris, hablando con un oficial. David, qué bueno que llegas, dijo Ricardo con una calma insultante. Como ya no eres el dueño de esta propiedad según el testamento, y dado que tu actitud ayer fue agresiva, hemos solicitado una orden de restricción civil. Tienes 15 minutos para sacar tu ropa bajo supervisión policial. No puedes llevarte nada que pertenezca al patrimonio, ni cuadros, ni plata, ni los documentos de la oficina. Es mi casa, Ricardo. Crecí aquí, dije, tratando de no gritar frente al oficial. Era la casa de papá, David, y ahora es mía y de Sofía. Muévete, el tiempo corre. Entré escoltado por el oficial. Vi a Sofía en la sala, bebiendo café en las tazas de porcelana de mi madre, esas que papá solo sacaba en Navidad. Estaba revisando un catálogo de bienes raíces. Ya estaban planeando vender la casa de nuestros ancestros para financiar sus deudas en la ciudad. El desprecio que sentí por ellos se transformó en una armadura. No saqué fotos, no grité, no supliqué.
Simplemente llené 2 maletas con mi ropa y los libros de mi padre. Mientras salía, Ricardo me detuvo en el umbral. Por cierto, David, la camioneta vieja que te dejó papá, tiene un rastreador GPS. Si intentas acercarte a la empresa o a cualquiera de los clientes, te demandaré por acoso comercial. Acepta los $10,000 y desaparece. Es más de lo que mereces por haber sido un simple enfermero estos años. El dinero no es lo que me importa, Ricardo, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Me importa la justicia. Y créeme, papá siempre decía que un camión sin frenos tarde o temprano se estrella. Tu camión va cuesta abajo, hermano. Él se rió, una risa seca y llena de arrogancia. Cerró la puerta principal en mi cara, el sonido de la cerradura resonando como un veredicto. Me subí a la camioneta y manejé hacia un motel barato a las afueras del pueblo. Tenía las pruebas, tenía los videos, tenía el diario. Pero sabía que si iba a la policía local, Ricardo usaría sus influencias para enterrar el caso o alegar que los videos estaban manipulados. Necesitaba una estrategia más inteligente. Necesitaba golpear donde más les dolía, en su reputación y en su acceso al dinero. Esa noche, empecé a redactar correos electrónicos, no para los abogados, sino para los principales clientes de la empresa de transporte. Les conté la verdad, adjuntando pequeños clips del video donde se veía la verdadera cara de los nuevos dueños. Si Ricardo quería la empresa, tendría que lidiar con una flota que no tendría a quien transportar. Pero la traición familiar tenía un nivel más profundo. Mientras revisaba los archivos de la USB, encontré una carpeta oculta titulada Sofía, deudas. Al abrirla, descubrí que mi hermana no solo había robado para vivir bien, le debía una suma astronómica a gente muy peligrosa de los casinos clandestinos. Ricardo lo sabía y estaba usando la herencia de papá para pagarle a esa gente y evitar que le rompieran las piernas a su hermana. Estaban desesperados, y la gente desesperada comete errores. Solo tenía que esperar a que dieran el siguiente paso. Mañana sería el día del primer consejo de administración, el día en que Ricardo pensaba coronarse como el nuevo rey de Transportes Alberto. No sabía que yo ya había sembrado las minas en su camino. La sede de Transportes Alberto es un edificio de ladrillo visto y ventanales amplios que mi padre construyó en los años 90. Para mí, ese lugar huele a caucho, a café cargado y al esfuerzo de décadas. Para Ricardo y Sofía, el edificio era simplemente un activo que debía ser liquidado o exprimido. El miércoles por la mañana, el estacionamiento estaba lleno de coches que no pertenecían al pueblo, los auditores de Ricardo, los abogados de Sofía y un par de compradores de terrenos que venían a evaluar la venta de los patios de maniobras. Entré por la puerta de empleados, la que daba directamente a los talleres. Los mecánicos, hombres que me habían visto crecer y con los que yo había compartido turnos de noche reparando transmisiones, se detuvieron al verme. David, dicen que te han echado, susurró Manuel, el jefe de taller, con la cara manchada de grasa. Dicen que el Nuevo Testamento dice que no sabes manejar esto. Es una basura, muchacho. Todos sabemos quién ha mantenido estos camiones rodando. No se preocupen por lo que dicen, Manuel, respondí, dándole un apretón de manos. Solo les pido que hoy, pase lo que pase en la oficina de arriba, no dejen que ningún camión salga del predio. Digan que hay una inspección de seguridad. Necesito tiempo. Subí las escaleras hacia la sala de juntas. Podía oír la risa estridente de Sofía desde el pasillo. Estaba celebrando antes de tiempo. Abrí las puertas dobles sin llamar. El silencio que se produjo fue tan repentino que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ricardo estaba sentado en la cabecera, en el sillón de cuero que perteneció a mi padre, rodeado de carpetas y gráficos de proyección financiera. David, dijo Ricardo, su voz endureciéndose instantáneamente, tienes una orden de restricción. Estás cometiendo un delito grave al estar aquí. Seguridad, llamen a la policía. No será necesario, Ricardo, dije, caminando hacia la mesa y dejando mi laptop sobre la madera pulida. He venido a entregarles algo que olvidaron en la casa de papá. Algo que el notario de tu bolsillo no incluyó en la lectura. No nos interesa nada de lo que tengas que decir, espetó Sofía, nerviosa, jugueteando con un collar de perlas que le había robado al joyero de mi madre. Ya eres historia en esta empresa. Vete antes de que las cosas se pongan feas. ¿Feas? Me reí, conectando el cable HDMI al proyector de la sala. Feas son las deudas que tienes con el sindicato de juegos de la capital, Sofía. Feo es que Ricardo esté usando el fondo de pensiones de los conductores de esta empresa para pagar tus pagarés y evitar que los cobradores de deudas quemen tu departamento. La cara de Sofía se volvió de un color cenizo. Los tres, compradores, que estaban sentados a la mesa se miraron entre sí con incomodidad. Ricardo se puso de pie, rojo de ira. Son calumnias. Sal de aquí ahora mismo. ¿Calumnias? Encendí el proyector. En la pantalla gigante apareció el video de la cámara oculta. No era el fragmento de la firma,
sino uno más reciente, grabado apenas 3 días antes de la muerte de mi padre. En el video, se veía a Ricardo y Sofía discutiendo en el despacho. Ricardo gritaba, si no vendemos la flota rápido, los tipos del casino van a venir por ti y luego por mí. Papá tiene que firmar el Nuevo Testamento hoy mismo, así tengamos que guiarle la mano con un hilo. El audio era nítido. La traición era absoluta. Los compradores se levantaron de sus sillas como si éstas estuvieran en llamas. Señor Ricardo, dijo uno de los inversores, nuestra firma no se involucra en adquisiciones con sospechas de fraude sucesorio y coacción. Esta reunión ha terminado. Esperen, suplicó Ricardo, pero era tarde. Los hombres salieron de la sala sin mirar atrás. Me quedé a solas con mis hermanos. La máscara de éxito y superioridad de Ricardo se había desmoronado, revelando a un hombre desesperado y acorralado. Sofía empezó a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de terror puro. Sabía que sin el dinero de la venta inmediata de la empresa, su tiempo se estaba agotando. ¿Crees que has ganado, verdad, David?, dijo Ricardo, su voz temblando de odio. Has arruinado la venta, has destruido el valor de la empresa, ahora nadie querrá comprarnos. ¿Y qué vas a hacer tú? El testamento sigue siendo legal ante el notario. Ese video, un buen abogado dirá que está editado, que es un montaje de IA. Me tomará años en los tribunales, pero te aseguro que no verás un centavo. No quiero tu dinero, Ricardo, respondí, guardando mi laptop. Quiero que sepas lo que se siente perderlo todo por avaricia. He hablado con el Banco Central. He presentado las pruebas de que las firmas en las transferencias de las últimas semanas fueron realizadas bajo coacción. Han congelado todas las cuentas de la empresa y las personales de ustedes dos para una auditoría por fraude. Sofía soltó un grito de agonía. No puedes hacer eso. Tengo pagos que hacer mañana. David, por favor, somos hermanos. Éramos hermanos, corregí, hasta que decidieron que papá era un estorbo y yo una molestia. Por cierto, Sofía, los hombres a los que les debes dinero, ellos saben que ustedes ya no tienen acceso al efectivo. Me pregunto cuánto tardarán en llegar a la casa familiar para cobrar su deuda con los muebles y la plata de la abuela. Salí de la sala de juntas mientras Ricardo me gritaba amenazas legales que ya no tenían fuerza. Al bajar al patio, vi que los camiones seguían detenidos. Manuel me miró buscando instrucciones. Abran las puertas, Manuel, dije. Pero no carguen nada para los clientes de Ricardo. De ahora en adelante, operamos bajo la estructura de la antigua cooperativa que papá fundó. Manejé de regreso al motel, pero no pude evitar pasar frente a la casa familiar. Vi un coche oscuro estacionado en la entrada, 2 hombres corpulentos bajando con maletas de herramientas. Los acreedores de Sofía habían llegado. Sentí una punzada de tristeza por la casa, por los recuerdos, pero sabía que esa era la cosecha de la siembra de mis hermanos. Esa noche, recibí un mensaje de Ricardo. No era una amenaza, era una súplica. David, detén la auditoría. Te daremos la empresa, quédate con todo, pero necesitamos efectivo ahora. Sofía está desaparecida y hay gente buscándome. Por favor, por la memoria de papá. Miré la foto de mi padre que tenía en mi cartera. Recordé sus últimas palabras, su mirada de auxilio que yo no supe interpretar en aquel momento. La memoria de mi padre no pedía clemencia, pedía limpieza. No respondí el mensaje. Apagué el teléfono y, por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas. Sin embargo, en la madrugada, el sonido de las sirenas me despertó. Un incendio se había desatado en la bodega central. Mis hermanos, en su desesperación final, habían decidido que si la empresa no era de ellos, no sería de nadie. El cielo nocturno sobre el pueblo no era negro, sino de un naranja furioso que palpitaba con cada explosión lejana de los neumáticos de los camiones. Cuando llegué a la bodega central, el calor era tan intenso que el asfalto parecía sudar. Las sirenas de los bomberos se mezclaban con los gritos de los empleados que miraban, impotentes, como el esfuerzo de toda una vida se convertía en humo negro y tóxico. David, no dejes que se acerquen al tanque de combustible, gritó Manuel, cuya cara estaba cubierta de hollín. El fuego se había originado en la oficina de administración, el lugar donde se guardaban los registros físicos, los contratos originales y los servidores principales. No fue un accidente eléctrico. El olor a gasolina era tan penetrante que se sentía en la garganta. Mis hermanos no solo querían borrar las deudas de Sofía, querían ejecutar un fraude al seguro y, de paso, destruir cualquier evidencia física que yo pudiera usar en su contra ante un juez penal. Corrí hacia el lateral del edificio, donde se encontraba la entrada de emergencia. Sabía que los servidores tenían un sistema de respaldo manual que podía ser extraído si llegaba a tiempo, pero al doblar la esquina, vi el coche de Ricardo estrellado contra una de las puertas de carga. La puerta del conductor estaba abierta. Entré en el edificio, cubriéndome la boca con mi chaqueta empapada en agua. El calor era un muro físico que intentaba empujarme hacia atrás. En medio del pasillo principal, rodeado de carpetas que ardían como antorchas, encontré a Ricardo.
Estaba de rodillas, tratando de abrir la caja fuerte de la oficina con una barra de metal, sollozando de forma histérica. Tenía las manos quemadas y el traje de diseñador hecho jirones. Ricardo, sal de aquí, el techo se va a caer, le grité, tratando de levantarlo. No, tengo que sacar los pagarés de Sofía. Ella me mintió, David, me gritó, mirándome con ojos desencajados. Dijo que eran solo deudas de juego, pero ella robó dinero de los depósitos de los clientes antes de que papá muriera. Si esos contratos se queman, el seguro nos pagará y podremos cubrir el hueco antes de que nos metan presos por desfalco. ¿Estás loco? No va a haber seguro para un incendio provocado. Lo arrastré con fuerza mientras una viga de madera caía a pocos metros de nosotros, levantando una lluvia de chispas. Lo saqué a rastras hacia el aire frío de la noche justo cuando la estructura de la oficina colapsaba. Ricardo se desplomó en el suelo, tosiendo y llorando. No era el abogado arrogante de hace 2 días, era un hombre roto, consumido por la ambición de una hermana que lo había manipulado mejor de lo que él nos manipuló a todos. ¿Dónde está Sofía?, le pregunté, sacudiéndolo por los hombros. Se fue, susurró él, mirando las llamas. Se llevó el último camión, el que estaba cargado con la mercancía de exportación. Dijo que se encontraría con sus acreedores en la frontera para entregarles la carga como pago final. Ella me convenció de prender el fuego para limpiar el rastro. Me dejó aquí para que yo diera la cara ante la policía mientras ella escapaba. Sentí una mezcla de náuseas y una claridad absoluta. Sofía siempre había sido la más peligrosa porque su falta de escrúpulos no tenía límites intelectuales, era puro instinto de supervivencia. Había usado el amor distorsionado de Ricardo y mi supuesta debilidad para montar un escenario donde ella era la única que salía con las manos llenas. Ricardo, escúchame bien, le dije, mi voz cortante como el cristal. La policía viene hacia acá. Tienes 2 opciones, o les dices que esto fue un accidente y terminas en la cárcel por fraude y asesinato, porque hubo empleados que casi mueren allí dentro, o confiesas todo lo que hicieron con papá y me das la ubicación exacta de Sofía. Él me miró, y por un segundo, vi al hermano mayor que alguna vez me enseñó a andar en bicicleta, pero ese recuerdo se disolvió en el humo. Está en el paradero 47, la ruta vieja hacia la costa, dijo, bajando la cabeza. El camión tiene el número de flota 104. David, lo siento, de verdad lo siento. No le respondí. No había espacio para el perdón entre las ruinas de nuestra herencia. Dejé a Ricardo con los paramédicos y los oficiales que empezaban a rodearlo y me subí a mi camioneta. Tenía que detener a Sofía, no por el camión, ni por la carga, sino porque ella era la última pieza de una mentira que había matado a mi padre de tristeza mucho antes de que el cáncer lo hiciera. La ruta vieja era un camino sinuoso, lleno de baches y sin iluminación, que bordeaba los acantilados. Mientras conducía a toda velocidad, pensaba en la última traición que Ricardo mencionó, los depósitos de los clientes. Si ella había robado eso, la empresa no solo estaba quemada físicamente, sino financieramente muerta. Mis empleados, los hombres que confiaban en mí, se quedarían en la calle. A lo lejos, divisé las luces traseras del camión 104. Era el orgullo de la flota, un Volvo nuevo que mi padre compró apenas un año atrás. Sofía lo conducía con una torpeza evidente, balanceándose peligrosamente en las curvas. La alcancé y empecé a tocar el claxon, tratando de que se detuviera. Ella me vio por el retrovisor. En lugar de frenar, aceleró. La vi por la ventanilla, su rostro estaba deformado por el pánico y la furia. Me gritaba algo que no podía oír, haciendo gestos obscenos. Estaba dispuesta a destruir el camión y a sí misma antes de rendirse. Llegamos a la curva más cerrada del trayecto, conocida como el Salto del Diablo. Sofía intentó frenar demasiado tarde. El peso de la carga empujó el camión hacia el borde. Vi, en cámara lenta, cómo los neumáticos perdían tracción sobre la gravilla húmeda. Sofía, sal de ahí, grité, deteniendo mi camioneta y corriendo hacia la cabina que colgaba precariamente sobre el abismo. El camión chirriaba, el metal retorciéndose bajo la presión. Sofía estaba atrapada por el cinturón de seguridad, golpeando el vidrio con las manos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de una súplica animal. Ayúdame, David, sácame. Te daré todo, el dinero está en una cuenta en el extranjero, te daré la clave, gritaba, tratando desesperadamente de negociar incluso en el umbral de la muerte. Logré romper el vidrio y extenderle la mano, pero justo cuando mis dedos rozaron los suyos, el camión se dio unos centímetros más. Vi el interior de la cabina. Sobre el asiento del copiloto había una carpeta de cuero. Era la carpeta personal de mi padre, la que contenía las fotos de nuestra infancia y las cartas de mi madre. Ella la había tomado para usarla como escudo emocional o como moneda de cambio. Suelta la carpeta y dame la mano, Sofía, le ordené. Ella dudó. En ese momento de vacilación, en esa fracción de segundo donde todavía valoraba más lo que podía poseer que su propia vida, el camión dio el giro definitivo. El sonido del metal desgarrándose contra las rocas del acantilado fue un estruendo que pareció durar una eternidad, seguido por un silencio absoluto,
solo roto por el viento frío de la costa. Me quedé en el borde del precipicio, con la mano aún extendida hacia la nada. El camión 104, el orgullo de mi padre, era ahora una masa de hierro retorcido 100 metros abajo, envuelto en un pequeño incendio que el combustible restante alimentaba con pereza. Sofía no sobrevivió. En su último segundo, su incapacidad para soltar, fuese el poder, el dinero o el control, la hundió en el abismo. No sentí el triunfo que imaginaba. Sentí una tristeza profunda y gris, no por la mujer en la que se había convertido, sino por la hermana que recordaba haber tenido cuando éramos niños y jugábamos entre los remolques de la bodega. La codicia es una enfermedad que no solo mata al portador, sino que borra el rastro de la humanidad que alguna vez tuvo. El regreso al pueblo fue el inicio de un proceso judicial que duró casi 2 años. Ricardo, enfrentado a las pruebas de video, al diario de mi padre y al testimonio de los mecánicos sobre el incendio provocado, se declaró culpable para evitar la cadena perpetua. Durante el juicio, se descubrió que él no solo había ayudado a falsificar el testamento, sino que había desviado fondos de jubilación de los empleados para cubrir los desfalcos de Sofía. Fue condenado a 15 años de prisión. La última vez que lo vi fue en la sala de visitas de la cárcel. Ya no usaba trajes de sastre ni relojes de oro. Parecía un hombre vacío, una cáscara. Lo tenías todo, David, me dijo a través del cristal. Tenías la confianza de papá, el respeto de los hombres. Yo solo quería que me miraran como te miraban a ti. Quería que papá me dijera, buen trabajo, una sola vez sin compararme contigo. Él te amaba, Ricardo, le respondí con voz tranquila. El problema es que tú medías su amor en acciones y propiedades, y él lo medía en presencia. Nunca entendiste que el legado no es el dinero, sino el nombre que dejas cuando ya no estás. Salí de la prisión y respiré el aire libre. La empresa de transporte estaba técnicamente en quiebra tras el incendio y los robos de Sofía, pero los clientes, aquellos que recibieron mis videos y mi verdad, decidieron darme una oportunidad. No lo hicieron por lástima, sino porque sabían que, mientras yo estuviera al frente, su mercancía llegaría a tiempo y sus contratos serían respetados. Vendí la casa familiar. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero necesaria. El lugar estaba manchado por los susurros de la traición y los planes oscuros de mis hermanos. Con el dinero de la venta, pagué hasta el último centavo de las deudas que Sofía había dejado con los clientes y, lo más importante, repuse el fondo de pensiones de los trabajadores. No me quedó mucho capital, pero me quedó algo mejor, una fuerza laboral que daría la vida por la empresa. Hoy, 5 años después, he reconstruido la bodega. Ya no es el edificio de ladrillo antiguo, es una estructura moderna, eficiente y transparente. El nombre en el letrero sigue siendo Transportes Alberto, pero ahora debajo tiene una frase pequeña, honestidad en cada kilómetro. Tengo una nueva flota de camiones, pero el número 104 nunca volvió a ser usado. En su lugar, en la entrada de la empresa, hay una pequeña placa de bronce con la letra de mi padre, grabada a partir de su diario, el camino es largo, pero la carga es ligera cuando la conciencia está tranquila. He formado mi propia familia. Mi esposa, una mujer que conoció mi historia desde el principio y me ayudó a sanar, me enseñó que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que decide quedarse a tu lado cuando no tienes nada que ofrecer. Mis hijos corren hoy por los mismos talleres por los que yo corrí, pero les enseño que los camiones son solo máquinas, lo que importa es la gente que los conduce. A veces, por las noches, me siento en mi despacho y leo el diario de mi padre. Ya no busco pruebas ni secretos, lo leo para recordar su voz. He aprendido a perdonar, no porque Ricardo o Sofía lo merecieran, sino porque yo merecía vivir sin el peso de su odio. La traición familiar es un incendio que consume todo lo que toca, pero si logra sobrevivir a las llamas, lo que surge de las cenizas es algo mucho más fuerte, más puro y, finalmente, indestructible. Ricardo sigue cumpliendo su condena. Le envío una carta cada Navidad, no para restregarle mi éxito, sino para recordarle que todavía tiene un hermano que espera que algún día encuentre la paz. Sofía descansa junto a mi padre. En su tumba, solo puse su nombre y la fecha. No hay epitafios grandiosos, solo el silencio que ella misma eligió. Miro por la ventana de mi oficina y veo salir el primer camión del turno nocturno. Las luces se pierden en la carretera, constantes y seguras. Mi padre estaría orgulloso, no por los camiones, ni por el edificio, sino porque su hijo menor supo mantener el rumbo cuando la tormenta intentó sacarlo del camino. La historia de los lobos y el cordero terminó. El cordero aprendió a liderar la manada, no con colmillos, sino con la verdad. Y en este negocio, como en la vida, la verdad es el único combustible que nunca se agota.